República de Corea, con José Luis Sánchez Solá, con el Chelis, con Dionisio Estrada, con Michel. Aquí estaremos, iremos a Guadalajara con todos nuestros compañeros. Hay mucho que contar, el 11 de México, los cambios que estaría haciendo Javier Aguirre, lo que plantearía Corea, el escenario del grupo después del resultado que ya se conoce entre los checos y los sudafricanos. En fin, arrancamos esta edición ya de Fútbol Picante a horas de que México juegue su segundo partido de Copa del Mundo. Chelis, ¿cómo andás? Bien, gracias. Y buenas tardes los tres. Los tres. ¿Dudaste a ver si alguno sí o no? A ver, A Diony le ibas a decir, ojalá tú las tengas malas o qué. a ver si había un cuarto. Tranquilo, Chelis. Diony, ¿cómo andas? Buenas tardes a todos, incluido la producción, ¿no? Por eso dudó si eran 3, 4, man. ¿No? ¿Cómo andamos? Oye, empate que le beneficia en mucho al equipo mexicano y por supuesto también al cuadro coreano. Dependiendo del resultado igualmente hoy en la noche, ¿no? Sí, pero es una ventaja el que de pronto no haya ganado Chequia y te viniera a complicar más acá el partido de dentro de una Pero semana, si México no gana el partido de hoy, Pero si lo empatas son 4 puntos, ¿no? Entonces ya 4 puntos a los que Chequia podría Sí, aspirar pero ya- ganándole aquí pero a ya México. puedes Es jugar- decir, no está fuera de No, competencia pero ya siempre y puedes, cuando México pero ya puedes jugar con el empate. También, ¿no? contra los checos para meterte, Sí. pero en ese caso a lo mejor segundo de grupo si no ganas ¿Está esta bien? noche, ¿no? Son todas las combinaciones, escenarios sobre las que ya, Michel, empezamos evidentemente pues, a especular un poquito, ¿no? Ya con esta segunda jornada echada a andar. Correcto, saludos para todos, muy buenas tardes, mucho calor en la Ciudad de Mucho México, calor. pero esta mañana con esa buena noticia, ¿no? Que la selección de Chequia y Sudáfrica empatan y es un resultado que le favorece al equipo mexicano porque ganando esta noche en Guadalajara podría acceder al liderato de grupo a falta de una fecha, algo que probablemente abriría también la posibilidad de que en el próximo partido frente a Chequia, llegue ese partido en el que posiblemente Guillermo Ochoa pueda estar participando de manera No empieces. Dime si no abre más la por favor, posibilidad. no. Bueno, eso, oye, un comentario nada más al margen que creo que vale la pena. Gran ambiente con los colombianos en la Ciudad de México. Pusieron el listón altísimo, ¿eh? Sí, ayer pesó mucho el Estadio Azteca y creo que eso fue muy favorable ante la selección de Uzbekistán para los colombianos. Yo me atrevería a decir, hoy va a pesar mucho el Estadio de Guadalajara y creo que eso va a jugar en favor del equipo mexicano. Pero el Estadio Azteca en eliminatorias más recientes, eliminatorias mundialistas, no ha pesado para la selección mexicana. Ha sido incluso algo con lo que ha tenido que cargar. Porque los que tienen que hacerla pesar son los jugadores. Pues no sé, porque lo que tienen que hacerla pesar son los resultados. No, Dionisio, a ver, Colombia, ¿por qué su afición se la entrega? Porque hemos visto una gran... Pero Colombia estuvo durante gran parte del partido con el encuentro. Pero hemos visto una gran eliminatoria de Colombia y eso no lo olvidas. Nos guste o no. Hemos visto cómo juega esta Colombia que te Está invita bien. a verlo en el estadio, en la televisión. Entiendo que en el segundo tiempo se le complica, como dijo su técnico, pero en el primer tiempo era para haber metido un par por lo menos a favor de Colombia. Terminó diciendo eso sí Néstor Lorenzo después del partido que ese ambiente exaltado a favor de su equipo le terminó pasando factura a algunos futbolistas. Nos guste o no. Incluso hubo gente que se sintió rebasada por el escenario, según Néstor Lorenzo, palabras Una del cuestión propio técnico emocional, argentino. dijo, ¿no? Sí, que emocionalmente, sobre todo los más jóvenes, dijeron, ¿qué es esto? No habían estado acostumbrados Solo a un termino escenario tan imponente. Con esto, ¿no? nos guste o no, el Estadio Azteca, la noche de anoche con Colombia, pesó más Sí, de lo sí, que eso es habitualmente Porque lo hacen pesar los con la jugadores. selección No, mexicana. pero la eso es afición. indudable. No la afición. Hubo gente que estuvo el jueves pasado en el partido de México y que estuvo andamos ayer a ver. en el de Colombia y que dicen que el ambiente fue mucho mejor ayer en la noche siendo local Bueno, Colombia. podemos Bueno, ni siquiera local porque aparecía ahí administrativamente Uzbekistán, eso es un dato Como nuevo. afición creo que podemos aprender un poco también. ¿eh? Sí, cuando tengamos también una selección que tenga esos resultados como la tiene la colombiana. Yo voy con lo que dice Dionisio. Mientras de la cancha no vayas a la tribuna, Claro. la tribuna no se va a manifestar. No, y además, y lo habíamos dicho desde el Pero no principio, es de la ahorita, afición mexicana es todo el proceso. va a ir de Claro. acuerdo. Si el resultado es positivo, la afición mexicana se va a comportar bien y Claro. va a estar Además, el contenta. hecho y de va- que no pese si el resultado Azteca es negativo, con la no. selección mexicana no es de ahorita, ¿eh? También es ya de hace No, pues mucho ahí queda tiempo. aquella declaración de Héctor Herrera, ¿te acuerdas? Cuando lo decía en el proceso pasado, incluso hace 2. Bueno, lo que es un hecho es que la afición en Guadalajara está volcada. El recibimiento del otro día para la selección mexicana fue espectacular, sorprendió a todo el mundo, inclusive me atrevo a decir a los propios futbolistas. Ahí estaban en primera mano León Lecanda y John Sutcliffe para atestiguarlo, lo han vivido, ven una ciudad, un estado de Jalisco, un país en general, y no quiero sonar exagerado, que está de momento volcado con esta selección, que insisto, eso se mantendrá siempre y cuando las cosas vayan bien. Si por ahí los resultados empiezan a torcer, la cosa podría cambiar igualmente. ¿Cómo andan en Guadalajara, John Lyon? ¿Cómo está todo a horas de que México vuelva a escena ahora ante el rival más complicado del grupo, la selección de Corea del Sur?
Char, tienes toda la razón. El mismo Vasco lo dijo ayer en la conferencia de prensa, lo emotivo, los miles de aficionados que esperaron 5, 6, 7 horas nomás para saludar a la selección. Lo de la Minerva ayer por la noche, más de 100,000 personas. Sí hay una euforia, pero también hice un Vox Populi y por ahí fuimos a una barbería y platicas con la gente aquí en Guadalajara y sí creo que el grito es parte de una tradición, es parte de una cultura. Más vale que México meta un gol pronto porque sí creo que el grito puede regresar, León. Ya estaba pasando un poco en el Estadio Ciudad de México, en la inauguración, cuando al minuto 60 la gente comenzaba en ciertos sectores de la tribuna, no quiero decir que toda la afición, a silbar a los seleccionados mexicanos cuando el marcador iba 1-0, cuando ya tenía la ventaja numérica 11-10 y no parecía el equipo de Javier Aguirre ir con todo al frente en busca de ese segundo gol, que cayó 3 minutos más tarde con el tanto Raúl Jiménez, y que ahí, bueno, vuelve a calmar un poco a la gente. Ya después entran la hormiga y la gente empieza, hormiga, y luego Gil Mora y empiezan Mora. Ok, eso puede ser un factor, pero sí, México se juega hoy todo su futuro con la posibilidad de ser líder o no del Grupo A, dependiendo de si vence o no a la República de Corea. Y hay un dato bien importante. El Vasco ayer dijo, tuve 10 jugadores que debutaron. Algunos se pusieron nerviosos, ya hablé con ellos, les di el beneficio de la duda. Para mí es fundamental eso, si van a poder sacudir los nervios del inaugural y mostrar el fútbol que quiere ver el Vasco, Ricardo. John, Lion, vienen ya desde hace días manejando el probable 11. No sé si lo podemos repetir a estas horas, lo que ustedes entienden, lo que ustedes saben, de lo que han podido averiguar. ¿Y cómo está en ese sentido el grupo? O sea, ¿cuánto pasó ya eso que dices tú, John? Ese primer trago, el nerviosismo, ya asimilar dónde están parados, cómo está este mundial. Y si en ese sentido podríamos esperar otra cosa de la selección mexicana. Pues hasta que comience el partido vamos a dar cuenta si esa experiencia le ayudó a todos o algunos todavía están nerviosos. Lo que esperamos hoy, que en un ratito más el Vasco le informe a los jugadores que es el 11 titular, es Tala Rangel, primer modificación, Edson con Johan en lugar de Montes, Gallardo por izquierda, Jorge Sánchez por derecha, con una razón principal, León. Sí, la velocidad, la profundidad, el poder hacer una presión más alta que Israel Reyes. No es tan buen marcador Jorge Sánchez, no es tan preciso en el trazo corto ni largo, ni tampoco puede ser un tercer central como sí Reyes, que es un soporte si lo deja en la banca por cualquier cosa que suceda con Álvarez o con Vázquez. Pero lo que sí te da Jorge Sánchez es más velocidad y también te da más profundidad, ¿sí? Porque no es lo mismo, no es solamente ser más rápido, también es llegar más a línea de fondo y presionar más arriba a los extremos de Corea. Quieren cerrar, quieren presionar la salida. Luego la media cancha, ayer el Vasco también dio a entender que aprendió en ese partido contra Corea que hay que poner como una barrera en la media cancha. Lo que esperamos es Lira de contención, por derecha Brian Gutiérrez y por izquierda la novedad es Luis Romo, que ayuda como un doble contención, León. Sí, no solamente como doble pivote, porque también ayer el Vasco decía, a ver, sí, la gran figura de esta selección es Heung-min Son, pero igualmente van a marcar a Kang In Lee, un jugador que conoce muy bien el Vasco porque lo tuvo en el Mallorca, dijo fue casi un hijo para mí, e igualmente a Hwang In-beom, el número 6 del equipo coreano, que realmente el volante del Feyenoord es un fantástico jugador y ayer lo elogió el Vasco en la rueda de prensa. Entonces son 3 volantes, o bueno, digamos Son cuando se tira como ese falso 9 para tratar de hacer como una especie de enganche, pues que van a tener que cuidar entre Lira y Romo antes de la última línea mexicana. Entonces por eso esa modificación hace sentido y con ello iniciarían 4 Chivas, John, porque adelante no cambiará Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Y escuchando al Vasco en los últimos meses te da pistas. Para mí, cuando le preguntan ayer de la hormiga y Memote y Santi, su inconsciente nos acaba diciendo, bueno, Santi tuvo pocos minutos, pero no llegó en la mejor forma, pero ya está en forma. Entonces yo me atrevo a decir, interpretando las declaraciones del Vasco, que Santi Jiménez en algún momento dado va a entrar de cambio, Ricardo. Entonces es Sánchez, Edson, Romo, las 3 novedades, y el extra de cambio, yo veo a Santi Jiménez entrando en algún momento dado.
John, León, buenas tardes, un abrazo. Lo que dices, León, a mi manera de ver es contraproducente a lo que ha declarado el señor Aguirre en el juego rápido, en el juego de robo y de trazos largos, con un Sánchez que sí, exactamente es como lo describes, pero abre una puerta muy grande a lo que Corea quiere. No sé qué opines. Es que mira, si yo fuera el entrenador, Chelis, estoy contigo. Yo no sentaría a Reyes, yo jugaría con Reyes. Esto, a ver, es una idea de lo que puede presentar. El Vasco también se saca del conejo de la chistera y capaz que de este 11 titular arrancan 9, 10, quizás en una modificación de última hora. Nosotros vamos con ese 11 inicial, ese 11 inicial, ¿no? Yo sí creo que va Sánchez. Pero lo que sí puedo decir en esa parte es que mucha de la referencia que está utilizando Javier Aguirre para el 11 de esta noche es lo que vio el 31 de marzo pasado ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, específicamente el primer tiempo de México, donde Jorge Sánchez en una línea de 4 le dio mucha profundidad, le gustó mucho lo que hizo el trabajo a Javier Aguirre y termina marcando el gol, ¿no? El 1-0, al final termina el partido 1-1, pero sí, pues efectivamente, ¿no? O sea, para mí es Reyes, ¿no? El que lleva más ahí esa mano, pero bueno, vamos a ver, o sea, México sabe que independientemente de cómo juegue, hoy tiene que ganar. Y los aficionados, Chelis, que son técnicos, no quieren a Sánchez. Me acuerdo el partido ahorita contra Serbia en Toluca, al que más mandaron a saludar a su mamá fue a Sánchez. Bueno, okay. Veremos cómo reacciona todo. John, Lion, estamos con ustedes. Largo día para ustedes seguramente en todos los espacios de ESPN. Cobertura ahí ya hasta Guadalajara con lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. De momento, abrazo. Ahí mismo en Guadalajara nos quedamos, pero nos movemos al hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol. Los familiares se han acercado a ver al grupo de Javier Aguirre. Han estado con ellos, han convivido, evidentemente en los ratos en los que los permite esto el cuerpo técnico. Y ahí está Diego Ibey, ha estado muy cerquita, ha estado calando todo eso. Familiares de Obed Vargas, el futbolista del Atlético de Madrid, con los que Diego se ha puesto a platicar. Diego, estamos contigo, ahí estás con la familia de Obed Vargas, ¿cómo andas? Saludos, Ricardo, a todos en la mesa. Sí, ahorita desarrollamos la información que hay aquí en el hotel, pero bueno, vamos a aprovechar la presencia de Obed, de su abuelo también, Salvador, que está por acá. Ya platicamos ahorita, hace unos minutos, están de visita con su hijo, principalmente. ¿Cómo han visto a Obed Vargas en la participación de la selección nacional? Bueno, lo hemos visto bien, creo como decíamos en un momento, él está emocionado, está ilusionado, quiere jugar. Creo que lo poco que ha jugado lo he visto bien, pero todo depende de cómo él se desenvuelva y claro, lo que tenga el Vasco en mente. Salvador, por acá, abuelo de Obed Vargas, ¿cómo ha visto también a su nieto en la Copa del Mundo siendo anfitriones? No, pues yo lo he visto bien, como te digo, lo que ha podido ha hecho y le seguimos pidiendo a Dios que lo ayude. Y vuelvo a repetir, gracias a su padre que lo ha guiado desde chiquito y el trabajo es de él. Nosotros, por más consolaciones, lo acompañamos y de vez en cuando, como ahorita esta ocasión que nos dio el licencia de venir a ver si lo vemos unos minutos que sea, que el entrenador debe de decidir. Mis respetos para él, lo que ponga es bueno, ¿verdad? Y desde luego respetar su opinión. Y muchas gracias por llamar a mi nieto y que lo sigan enseñando, porque se va a acabar de enseñar aquí con ellos. Obed, ¿cómo vivió la lista final su hijo al momento en que se dio a conocer? Bueno, él la recibió con mucha emoción, estuvo muy emocionado, muy contento, lo compartió con toda la familia. Él estaba en España cuando se da la lista, entonces fue una emoción que tuvimos muy agradable, muy emocionante como familia. ¿Cómo han recibido aquí la afición tapatía a su hijo? ¿Qué le ha comentado en mensajes? Bueno, es que la afición está desbordada por la selección, por el equipo. Tiene mucha ilusión que la selección gane, los jugadores, o sea, la gente está con ellos, los está apoyando al 100% y esperemos que ellos respondan en la cancha ahora. Obed, su actualidad, la gente habla de que está en Atlético de Madrid, uno de los equipos importantes de Europa, pero ¿cuál ha sido la trayectoria, los momentos más complicados sufridos por Obed Vargas, su hijo?
Bueno, yo creo que es cuando él se va de Alaska a los 14 años que tiene que dejar el estado, tiene que dejar la familia, tiene que dejar su entorno familiar para irse a seguir su sueño, a seguir cumpliendo su sueño. Y fue una decisión que tuvimos que tomar en familia y con mi esposa y entre familia y afortunadamente pues las cosas han salido bien. Le damos gracias a Dios por ello y ojalá que sigan así. ¿Estados Unidos se comunicó para que representara a su país? Claro, nosotros también estamos muy agradecidos con Estados Unidos. Él jugó un Mundial Sub-20 con Estados Unidos, entonces tenemos también agradecimiento. Ellos se contactaron, pero como yo siempre le dije a mi hijo, esta es una decisión que se toma con el corazón. Pues aquí está la familia de Obed Vargas. ¿Alguna pregunta por allá en el estudio? Todo bien, Diego, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente, si ya pudieron entrar en contacto con los futbolistas, las familias. Hay que ponerle palomita a la organización de la Federación Mexicana de Fútbol en ese sentido. El trato que le ha dado Diego a los familiares de los futbolistas ha permitido que el jugador esté muy metido, porque sabe que la familia está bien, porque sabe que hubo boletos para todos, porque los traslados se los ha facilitado, van con ellos en el autobús, bueno, en un autobús al lado de ellos todo el tiempo. Es decir, les ha quitado mucha preocupación en ese sentido la Federación Mexicana de Fútbol al grupo de futbolistas. Sí, justo hemos platicado también con otros familiares, no han podido verlos, todo ha sido comunicación vía telefónica, mensajes. Sin embargo, quien nos encontramos, alguien importante dentro de la carrera de 3 futbolistas y uno de ellos la joya del fútbol mexicano, Rafaela Pimenta, platicamos con ella, inclusive lo último que le consultamos, lo importante, ¿se va a Europa o no? Nos señaló, se tiene que ir sí o sí terminando el Mundial, pero no es momento de hablar a nivel de clubes. Los aficionados han apoyado a Mora, le han aplaudido. ¿Cómo lo has visto a él en su desarrollo? Yo he visto en televisión. Normalmente no se escucha cuando estás en la tele aquello que están diciendo en el estadio. Se escuchaba cuando él entró. Se escuchaba Gil. Esto es muy especial. También cuando él lloró, cuando empezó el himno nacional, lloré también, todos nosotros juntos. Esto es corazón. Como yo digo siempre, Gilberto Corazón. El fútbol se juega con corazón, no se juega solo con la cabeza. El corazón está acá. La pregunta del millón, 2 de 3 ya están en Europa, ¿ya han tocado la puerta por Mora? Él también se va, mas al momento justo, al momento correcto. Esto no es momento de hablar de dónde va, dónde no va. El momento de estar acá, con todos los pensamientos y todos nosotros, su entourage, aquellos que están con él, su familia, estamos acá, no estamos allá. Allá no interesa ahora. Oportunísima entrevista de Diego Ibáñez ahí en Guadalajara. Diego, pues ahí estaba Rafaela Pimenta con la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol, ¿correcto? No sé si llegó para el partido de ahora, si ya había estado desde el debut contra Sudáfrica, pero es la número 1 hoy en cuanto a representación de futbolistas en el mundo, y ahí está con la camiseta de la Selección Mexicana, hablando del caso Gil Mora. Sí, Ricardo nos comentó que ayer llegó a la Perla Tapatía a lo que vino, a comer taquitos en la noche, y hoy ya espera tener ese contacto con Gilberto Mora. De lo que señalas de los representantes más importantes del planeta, bueno, estuvo también en el debut de Erling Haaland, donde se hizo presente en el marcador, viene de Estados Unidos y ahora le toca ver a 3 de sus elementos. Perfecto, Diego, abrazo, volvemos contigo, estamos pendientes ahí entonces en el hotel de Selección Mexicana, cualquier novedad regresamos. A gente también de Santi Jiménez, por cierto, Rafaela Pimenta diciendo Gil Mora se va a ir a Europa, no es momento, pero dando por hecho que el futbolista de Xolos, que acaba de renovar contrato con el equipo de Tijuana, saldrá al fútbol europeo en algún momento. Muy importante, porque recordemos que la última o de las últimas joyas del fútbol mexicano, por no ir al equipo idóneo, su carrera fue a la baja. Tiene que ir a un equipo el cual este equipo le siga enseñando, y no puede ser un equipo que él sea la base del equipo. Hay que saber elegir el equipo. Ese es el gran problema de esto. No el dinero. Sí, te van a pagar más, pero vas a aprender menos. Bueno, pues ahí está la selección, Diony, lo hemos venido platicando también con lo que reporta, y lo platicábamos ayer en la noche, y eso lo retomo ahora con los 3, con esto que reportan Johnny y León. El mensaje que manda Javier Aguirre con lo que aparentemente será el 11. Javier es muy dado a cambiar de última hora, a sorprendernos con algo. Que no me extrañaría, ¿no? Que no extrañaría, pero si se confirmara particularmente el ingreso de
Romo al partido hay un mensaje claro de Javier de arranque, ¿no? Sí, primero conservar el 0 y después ver si a través de algún desprendimiento, alguna jugada táctica fija, alguna combinación asociativa que tenga el equipo mexicano le puede hacer daño a Corea. Pero sí, vas con 2 hombres, con 2 contenciones para equilibrar los 2 contenciones que tiene Corea por un lado, y después pues habrá que ver si efectivamente, como decía John, me llamó poderosamente la atención que aparentemente, por lo que él ha visto, la primera opción de cambio sea Santiago Jiménez. Eso me extraña, porque no se veía bien físicamente, y en el partido anterior entró antes Armando La Hormiga González que Santiago Jiménez. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me llama la atención lo de Jorge Sánchez. Yo comparto lo de Romo y lo de Lira. Creo que México tenía que jugar con 2 contenciones. ¿Ah, sí? O sea, se ¿no dijo te desde hace sorprende? tiempo. No, claro que no. Se Como dijo desde hace tiempo. Lo que pasa es que no nos haces caso en las transmisiones de la Eredivisie con lo buen jugador que era Wang, el futbolista coreano. Sí, pero evidentemente, pero yo creo que con un contención, o sea, que México hoy podría mandar otro mensaje de arranque. No está trabajando el equipo de Javier para eso. Ser proponedor, Sí, a mí tomar no, iniciativa. yo creo que lo de Romo y lo de Lira, yo creo que lo de Romo y lo de Lira es correcto. Lo que me llama la atención a mí Pero es correcto, ¿en qué sentido? porque creo que sí pueden equilibrar al equipo mexicano los dos. Sí, por eso, pero México, lo vamos a platicar después del corte, nos cae el primer corte en esta edición de Fútbol Picante, lo platicamos, pero está claro que el mensaje de Javier de arranque, ahora lo retomamos con Michel, con Chelis, es primero contengo, primero anulo, primero aguanto el partido y luego veo qué puedo sacar, y eso no sé si es lo que esa gente desbordada en Guadalajara está esperando hoy en el estadio de la Selección Mexicana de Fútbol. Juega México, segundo partido de Copa del Mundo a 5 horas y media de que arranque ese partido correspondiente al Grupo A, donde ya empataron Chequia y Sudáfrica. Volvemos. Mira qué bonito. Se van a enfrentar. Jesús Bernal, estamos contigo, la famosa última milla. ¿Cómo está todo el operativo previo ya y cómo está sobre todo la gente? Aquí el otro día, el jueves pasado, la gente llegó muy temprano al Estadio Ciudad de México, no sé, a 5 horas y media. ¿Cómo está el ambiente allá en Guadalajara? ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti, para todos ahí en el estudio. Pues mira, te voy a mostrar, son las personas que apenas han ido llegando y han ido formándose para ingresar al estadio. Faltan más de 5 horas todavía y ya hay alrededor de 30 fanáticos de la selección mexicana que están por acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Lista para el partido? Muy lista, sí. ¿Apoyar a todo con México? Sí, claro. ¿De dónde vienes? San Francisco, California. San Francisco. Pues ahí está, mira, gente de los Estados Unidos que viene por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde vienen? De todos lados, venido de California, de Michoacán, de Guanajuato, de todos lados. ¿Y tu pronóstico para el día de hoy? Yo digo que 2-1 ganando México. 2-1. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿De dónde vienes? Del norte de California. Del norte de California. ¿Pronóstico para hoy? 2-0 favor México. Oye, ¿cuánto te salió el viajecito para venir a ver el partido? Pues pagamos 2,000 por el ticket, más avión y... Una lana, ¿no? Sí, una lana, pero todo bien, vale la pena. Pues ahí está, Ricardo, parte por supuesto de la gente que nos comparte, ¿no? Lo que sale. Los boletos están bastante caritos para este compromiso, pero aquí están, abajo del sol, a 5 horas de que arranque el compromiso. ¿Cómo está y cómo ha estado, sobre todo a lo largo del día, Jesús? Toda la logística también hay que resaltarla. El otro día, jueves pasado, aquí sin mayor problema. ¿Cómo está Guadalajara en ese sentido? Mismo operativo, el tema del periférico se cierra en las laterales para que la gente pueda descender ahí y desde ahí tiene que caminar hacia el Estadio Guadalajara. Es una caminata de 10-15 minutos más o menos, no es tan extensa. No hubo clases el día de hoy tampoco para poder agilizar la movilidad en la ciudad y básicamente es el mismo operativo que se realizó la semana anterior. ¿Clima, Jesús? Se hablaba que podía llover, ¿no? Por ahora... Sí, por ahora el clima nos está respetando, hay algunas nubes en el cielo, sí hay pronóstico de lluvia para este día, pero bueno, esperemos que no termine por caer. Y ojo, si cae no hay ningún problema, la cancha con toda esta modificación que le hicieron a convertirlo a césped híbrido, tiene un drenaje excelente, no hay encharcamientos ni nada. Perfecto, Jesús, gracias. Volvemos contigo.
Cualquier cosa, vamos a ir a otro punto ahora en la Ciudad de México, uno de los FanFest. Por cierto, el del Zócalo hoy abrirá, o abrió desde muy temprano, pero tendrá solo 55,000 aficionados. Para el día de la inauguración hubo 100,000. Paseo de la Reforma ya tiene carriles centrales cerrados para la gente que quiere ir al Ángel y también estar por esa zona. Y vamos a un punto en el poniente de la ciudad, en el Parque de la Mexicana. Ahí están Miguel Ángel Briceño, Desiree Monsiváis. Ahí hay actividades, ahí está también montado un FanFest particularmente de ESPN conviviendo con la gente. ¿Cómo andan, Mike, Desi? ¿Cómo está todo por allá igualmente? Muy bien, muy bien. Muy bien, Ricky. Es un gusto saludarte, Karen Tapia, Desiree. Y aquí estamos en el Parque La Mexicana, precisamente, disfrutando de este día en el cual pues se respira un ambiente de partido de selección donde quiera que estés en la República Mexicana. Hay ese ambiente, hay una activación aquí de parte del líder mundial en deportes en el Parque La Mexicana. Y también para comentar un poco lo que sucede este día con el empate entre estos dos equipos que comparte el grupo con la selección, con Sudáfrica y Chequia, que será el próximo rival del Tri, y que de alguna manera pues le pone, digamos, el escenario todavía más favorable para el que salga. Si es así, con un triunfo de este partido, pues prácticamente del otro lado a la siguiente fase. ¿Cómo estás, Karen? Mike, Desi, compañeros de la mesa de fútbol picante, que es gusto saludarlos, y sobre todo desde un punto muy importante que bien mencionas, Mike, donde se reúne la gente. En estos días, desde el comienzo del Mundial, bueno, ha sido un lugar muy concurrido en La Mexicana, el Parque La Mexicana para ser específicos, y bien mencionabas, Mike, un partido importante donde el ánimo va a ser muy distinto para toda la afición, ya teniendo un poquito más de aspiraciones en el tema de liderato, en lo que corresponde al Grupo A, específicamente en Mihawk Derby. El ambiente va a ser espectacular, el ambiente sin duda aquí lo que se va a respirar con las activaciones y demás. No me quiero imaginar en unos minutos lo que se va a vivir tras lo visto en los primeros enfrentamientos de este grupo. Totalmente. Ahora hablamos de lo que México tiene que sentir en relación a la obligación. Aunque a muchos futbolistas no les gusta la obligación, realmente el ver el empate entre Sudáfrica y Chequia, el partido está puesto para que hagan un memorable coreografía táctica, quiero decir. Entonces, creo que para mí es una oportunidad de oro para México, esa comunión entre desplegar un buen fútbol y sobre todo que el aficionado, y aquí en el Parque La Mexicana, se sienta esa energía y puedan presenciar un partido estelar y adueñarse de ese primer lugar de grupo, independientemente de lo que quede más adelante el partido contra Chequia. A ver, ahora, coreografía táctica. Voy a tomar ese concepto de Desiree y lo voy a tejer con lo que discutían Michel y Ricky en torno a la posibilidad de que Romo vaya como una doble contención, es decir, que vaya un poco más atrás Javier, que se cuide más de lo que vaya a atacar, diferente al planteamiento con Sudáfrica. ¿A eso te refieres con coreografía táctica? Sí, Desiree? Y le podemos agregar... ¿Y está bien? Sí, le podemos agregar coreografía táctica defensiva. Ah, bueno. Porque al final... Encerrona. Sí. La encerrona, No. Bueno. No, recordemos que en ocasiones el jugar línea de 5 o tener dos contenciones no necesariamente es defensivo de estar todo el tiempo encerrado, sino que es tener la oportunidad de nulificar a Corea, porque son dinámicos, y al final esa nulificación te da espacio por las bandas. Y México tiene que aprovechar por las bandas a través de llegar el 1-1 y después, digamos, detonar espacios y momentos para activar jugadores más ofensivos. Para mí, Brian Gutiérrez va a ser clave en este partido. En su cancha, en el Akron o en el Estadio Guadalajara. Y después pensar que tienes que liquidar a Corea quitándole la pelota. Mike, y decir además, Corea aparentemente será el mismo planteamiento que lo que hizo ante Chequia. ¿Qué tanto puede favorecer esto en México para este enfrentamiento? Sí, realmente yo sí creo que no es una decisión popular, no es una decisión que guste. Quisiéramos ver a un equipo ofensivo ante toda situación, pero también creo que Javier Aguirre lo hace a partir de dos cosas: del conocimiento de su equipo, de sus jugadores. O sea, sus limitantes. Vamos a decir que de virtudes y defectos, y de su propia convicción como técnico. O sea, alguien tiene... A nadie está engañando Javier Aguirre al salir así. Y además, Ricky, contra Corea, que es probablemente el equipo que mayor amenaza representa para el Tri, que más allá de ser anfitrión, pues tiene que ir cauto en lo que puede suceder en este partido ahí en Guadalajara, porque ya vimos Corea se fue abajo en el marcador en una jugada de pelota parada contra Chequia y tuvo muchos recursos para darle la vuelta y sacar los 3 puntos en su partido inaugural.
Así es, abrazo hasta allá, Karen, Desi, Mike, muchísimas gracias. Volvemos con ustedes cualquier cosa y lo retomamos, Chelis, porque justo nos quedaba eso. Tú decías, es que México no puede ser un equipo que lleve iniciativa o que proponga o que juegue en campo rival, porque no lo ha hecho con Javier Aguirre. Platicaba yo con Dionisio y cuando lo ha intentado, no le ha salido tener esta iniciativa, porque o no pone los elementos o porque no lo tiene entrenado, porque se necesita mucho más tiempo para hacer juego ofensivo que recuperar la pelota y lanzar. Eso es la gran característica de estos jugadores y del señor Aguirre. Pero cuando México se siente igual o hasta superior al rival, y en este caso los voy a poner igual, México es el que propone. Cuando México, bueno, imagínate cuántas veces se enfrentó a otras selecciones de menor nivel, Australia, por ejemplo, ¿no? En un partido amistoso, Uzbekistán, y aún así terminó comiendo 3, ¿no? A eso me refiero. Cuando México se siente inferior, entonces sí toma la postura que ustedes dos están mencionando, ¿no? Así lo hizo con Bélgica, así lo hizo con Portugal. Por eso digo yo, a mí sí me extraña que si la postura es... No significaba nada definitivo. Las grandes selecciones son aquellas capaces de disfrutar el presente sin perder de vista el siguiente desafío. Y Javier Aguirre estaba decidido a que su equipo mantuviera exactamente esa mentalidad cuando los jugadores regresaron al vestidor. La atmósfera fue completamente diferente a la de ocasiones anteriores. Había risas, abrazos y satisfacción, pero también existía una sensación de madurez. Nadie actuaba como si el objetivo ya hubiera sido alcanzado. Nadie hablaba de gloria. Nadie se permitía imaginar finales anticipados. La experiencia de varios veteranos ayudaba a mantener los pies sobre la tierra. Sabían perfectamente que la Copa del Mundo suele ser cruel con quienes pierden la concentración. Por eso las celebraciones fueron intensas, pero breves. Después comenzaron nuevamente las conversaciones sobre recuperación física, análisis táctico y preparación. Mientras tanto, fuera del estadio, la euforia era absoluta. Miles de aficionados permanecían cantando mucho tiempo después de terminado el partido. Las calles cercanas se llenaron de personas celebrando. Las imágenes comenzaron a aparecer en noticieros de distintos continentes. Analistas internacionales destacaban la disciplina táctica del equipo mexicano. Otros elogiaban la capacidad de adaptación mostrada durante los momentos más difíciles. Algunos incluso comenzaban a incluir a México entre los equipos capaces de sorprender en las rondas más avanzadas. Aquellas opiniones llegaron rápidamente a la concentración. Los jugadores las escucharon, las leyeron, las conocieron, pero hicieron un esfuerzo consciente por no dejarse influir, porque dentro del grupo existía una regla no escrita. La validación más importante no provenía de los medios, provenía del rendimiento dentro del campo al día siguiente. Las sesiones de recuperación ocuparon gran parte de la agenda. Algunos futbolistas trabajaban en gimnasio, otros realizaban ejercicios específicos para reducir la fatiga acumulada. Los médicos y fisioterapeutas apenas tenían tiempo libre. Cada detalle contaba, cada músculo recuperado podía marcar una diferencia enorme en los partidos siguientes. Era una reunión técnica. Aguirre mostró varias estadísticas del encuentro. Frente a Corea había números positivos, había aspectos alentadores, pero también existían áreas de mejora. El entrenador insistió en algo que consideraba fundamental: el crecimiento nunca debía detenerse. Incluso
después de una gran victoria. Especialmente después de una gran victoria, los jugadores compartían esa visión. Nadie estaba satisfecho completamente. Todos creían que podían ofrecer una versión mejor. Esa mentalidad comenzaba a convertirse en una de las mayores fortalezas del equipo Anerik. Lira continuaba siendo uno de los nombres más mencionados por los especialistas. Los reportes internacionales destacaban su inteligencia táctica. Muchos analistas señalaban que México había encontrado en él un futbolista capaz de equilibrar al equipo en escenarios de máxima presión. Sin embargo, dentro del vestidor, Lira mantenía exactamente la misma actitud que había mostrado desde el inicio. Trabajaba, escuchaba, aprendía, evitaba cualquier protagonismo innecesario. Julián Quiñones también recibía elogios constantes. Su influencia ofensiva se había convertido en un tema recurrente entre periodistas y comentaristas. Sin embargo, el delantero parecía más interesado en los entrenamientos que en los titulares. Cada práctica encontraba una nueva forma de exigirse. Repetía movimientos, ajustaba detalles, buscaba perfeccionar aspectos específicos de su juego anés. Combinación de humildad y ambición comenzaba a definir la identidad colectiva del grupo. En los días pasaron rápidamente la fase siguiente del torneo. Se acercaba Ani. Con ella aparecía un nuevo nivel de presión. Ahora ya no se trataba solamente de competir. Ahora se trataba de demostrar que el éxito reciente no había sido una coincidencia. El siguiente rival representaba un desafío completamente distinto. Los analistas comenzaron a estudiar videos durante horas. Los asistentes técnicos preparaban informes detallados. Los jugadores recibían información constante sobre movimientos ofensivos, patrones defensivos y comportamientos específicos del adversario. La preparación alcanzó un nivel casi obsesivo. Nada quedaba librado al azar, nada era considerado demasiado pequeño para ser analizado. Porque en esta etapa de la Copa del Mundo, los detalles suelen decidir destinos. Una tarde, durante un entrenamiento a puerta cerrada, ocurrió algo que llamó la atención del cuerpo técnico. Elaine fue extraordinaria. Desde el primer minuto, los jugadores competían entre ellos con una energía impresionante. Cada ejercicio era realizado como si se tratara de un partido oficial. Nadie quería perder, nadie aceptaba disminuir. El ritmo. Aguirre observó aquella escena y sonrió. Discretamente, no porque el entrenamiento hubiera sido perfecto, sino porque reflejaba algo más importante. Reflejaba hambre, reflejaba convicción, reflejaba la sensación de que el grupo comenzaba a creer realmente en sus posibilidades. Sin embargo, el entrenador sabía que creer es solamente el primer paso. Después viene la parte más difícil. Demostrarlo a la noche previa al siguiente partido. Resultó especialmente intensa para muchos jugadores. Algunos tardaron más de lo habitual en dormir. Otros permanecieron revisando videos. Algunos hablaron con sus familias, buscando tranquilidad. Todos entendían la magnitud de la oportunidad que tenían delante. Millones de personas seguían el torneo. Millones soñaban. Millones esperaban. Pero dentro del vestidor existía una idea todavía más poderosa.
a la sensación de que estaban escribiendo algo importante, algo que podía permanecer durante años en la memoria colectiva cuando finalmente llegó el día del partido. El ambiente volvió a transformarse en los hoteles, en las calles, en los medios, en las redes sociales, en todo. Giraba alrededor del mismo tema MX. El autobús avanzó lentamente hacia el estadio, escoltado por una multitud impresionante. Las banderas cubrían. Los cánticos acompañaban cada metro del recorrido. Los jugadores observaban aquellas escenas desde las ventanas con expresiones serias. No porque no disfrutaran el apoyo, todo lo contrario, precisamente porque comprendían la responsabilidad que implicaban al llegar al estadio. La atmósfera era incluso más intensa que en encuentros anteriores. A las tribunas comenzaban a llenarse a los comentaristas. Hablaban de una noche histórica. En las cámaras seguían cada movimiento. Los fotógrafos buscaban capturar cada gesto. Los jugadores descendieron del autobús uno por uno, concentrados, silenciosos, preparados, mientras caminaban hacia el vestidor. Podían escuchar el ruido creciente de la afición. Era un sonido poderoso, un sonido que transmitía esperanza, un sonido que recordaba por qué habían dedicado toda una vida a perseguir este sueño y, mientras se colocaban los uniformes, las espinilleras y escuchaban las últimas instrucciones tácticas, una certeza comenzó a instalarse lentamente en el grupo ANLA. Certeza de que los siguientes 90 minutos podrían acercarlos más que nunca a un lugar donde muy pocas generaciones mexicanas habían conseguido llegar a un lugar reservado para los equipos capaces de soportar la presión, desafiar los pronósticos y convertir la ilusión de todo un país en una realidad que trasciende el tiempo. Los jugadores permanecieron en silencio mientras esperaban la señal para abandonar el vestidor. Afuera, el ruido del estadio crecía, segundo a segundo, hasta convertirse en una vibración constante que parecía atravesar las paredes. Nadie necesitaba pronunciar grandes discursos, nadie necesitaba recordar la importancia del momento. Todos la sentían, todos sabían exactamente lo que estaba en juego. Cuando finalmente comenzaron a caminar hacia el túnel, la intensidad emocional alcanzó un nivel diferente. Las luces iluminaban cada paso, las cámaras seguían cada movimiento. Los aficionados llenaban las tribunas creando una atmósfera impresionante. El partido estaba a punto de comenzar y México se encontraba frente a una oportunidad que podía cambiar la historia de toda una generación. El silbatazo inicial llegó acompañado por una explosión de sonido. Los primeros minutos mostraron inmediatamente la enorme calidad del rival. La circulación de balón era rápida. Los movimientos estaban perfectamente coordinados. Cada jugador parecía conocer exactamente dónde debía ubicarse en cada instante. México respondió con disciplina. La presión comenzó desde los delanteros. Los mediocampistas cerraban espacios. Los defensores mantenían la línea compacta. Nadie regalaba un metro de terreno. Cada balón dividido era disputado con intensidad absoluta. El encuentro adquirió rápidamente el ritmo de los grandes partidos. Las acciones se desarrollaban a máxima velocidad. Las decisiones debían tomarse en fracciones de segundo. Los errores podían resultar
definitivos. Eric Lira volvió a convertirse en una pieza fundamental. Su capacidad para anticipar movimientos permitía neutralizar ataques antes de que se transformaran en situaciones peligrosas. Cada recuperación ofrecía tranquilidad al equipo. Cada pase correcto ayudaba a construir confianza. Poco a poco, México comenzó a sentirse cómodo. Las combinaciones ofensivas aparecieron con mayor frecuencia. Quiñones empezó a encontrar espacios entre líneas. Los laterales avanzaban con decisión. La afición respondía inmediatamente. Cada posesión prolongada generaba una ola de entusiasmo que recorría todo el estadio. Sin embargo, el rival mantenía la calma, lejos de desesperarse, seguía ejecutando su plan con paciencia. En una transición rápida logró generar la primera gran ocasión de peligro. Un pase filtrado rompió líneas, el delantero apareció con espacio para avanzar. Durante un instante, el estadio entero guardó silencio. El disparo salió con fuerza, buscando el rincón inferior. Entonces apareció una intervención extraordinaria del guardameta mexicano. La pelota fue desviada. El peligro desapareció. Las tribunas explotaron en aplausos. Aquella acción recordó a todos que el margen de error era mínimo. México respondió de inmediato. Una recuperación en la mitad del campo permitió iniciar una secuencia ofensiva prometedora. El balón circuló con velocidad, los movimientos se sincronizaron. Quiñones recibió de espaldas, giró elegantemente y encontró un compañero llegando. Desde atrás, el disparo obligó al portero rival a intervenir. La oportunidad no terminó en gol, pero envió un mensaje claro. México estaba listo para competir. Los minutos continuaron avanzando bajo una tensión constante. Ninguno de los dos equipos lograba asumir un control absoluto. Cada avance encontraba respuesta inmediata. Cada oportunidad era neutralizada por una defensa disciplinada. Los entrenadores